Alabado. Gloria al Señor por siempre. Alabado sea su santísimo nombre. Aleluya. Vamos a leer acá en la Biblia, en el libro de Job. Estamos acá en el libro de Job, en el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4. Y dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Aleluya. Ojalá callarais por completo. El mensaje que vamos a leer en este momento pues, se refiere a callar, pero callar por completo ante la presencia del Señor. Amigo, quien quiera que esté al alcance de este portavoz, esta cita bíblica que vamos a leer acá en el libro de Job, capítulo 13, versículos 4 y 5, nos está hablando pues acerca de un personaje bíblico que no es ficticio. No estoy hablando de una persona ficticia inventada por los hombres para hacer un poema dramático, no. Estamos hablando de la realidad de la existencia de una persona llamada Job, del cual la misma historia secular da testimonio de este hombre, un hombre real en la historia, un hombre real en la explicación profética. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 14, el profeta cuando está hablando, habla de Noé, un hombre real. Habla de Daniel, el profeta, un hombre real, y nombra a Job. Nombra, capítulo 14, Ezequiel nombra a Noé, a Daniel y a Job. Y también ese en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con Santiago, que Santiago también nombra a Job. Santiago, capítulo 5, en el versículo 11 habla de tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, aquí lo nombra. Dice Santiago, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y es compasivo. Este es un hombre pues que estamos hablando, Job, no es un hombre inventado por la historia, no es un hombre que lo creó la imaginación para engañar a alguien, no. Existió un hombre, de hecho, hablar de Job, estamos hablando de un personaje muy reconocido, muy recordado, muy hablado entre el pueblo árabe, el pueblo israelí, de esos países europeos. Job es nombrado. Algunas personas que leen el libro de Job se hacen una pregunta pues, acerca de un Dios lleno de amor, porque este Dios lleno de amor permite el sufrimiento. Y evidentemente lo que es hablar sin sabiduría. Por otra parte, podemos darnos cuenta más bien de que un justo, una persona justa, también puede sufrir. Cuando nos metemos a estudiar el libro de Job, vamos a encontrarnos a un hombre que perdió su negocio, su riqueza, perdió su familia con excepción de su esposa, y aparte de eso, cayó enfermo. Pero como que si fuera poco, este hombre que pierde todo, llamado Job, le se acercan 3 amigos. Pero mire, hablar de amigos, querido amigo, hablar de amigos es un tema bastante profundo en el caso de Job, porque cuando hablamos de los amigos de Job, ay, llegaron 3 amigos que ellos en su conclusión,
en su pensamiento, en su manera de analizar las cosas, ellos llegaron a la conclusión de que Job era un hombre hipócrita, que había pecado en lo oculto de su vida y que Dios lo estaba castigando. Job, bueno, insistió delante de ellos que él no tenía ningún pecado oculto para que ellos estuvieran argumentando contra él. ¿Verdad? Estamos dando cuenta que el mismo Dios no tenía ninguna causa contra Job. Tanto es así que en el capítulo 2, del versículo 3, podemos ver cuando Dios está hablando con Satanás, escúchame bien, y Dios le dice a Satanás, Job capítulo 2, verso 3, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ese es Dios hablando de Job. O sea, primero vino como una ruina material de Job, y ahí estaba Dios diciéndole al diablo que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que no había ninguna causa de Dios contra Job. De hecho, al final del libro vamos a encontrar a Dios reprendiendo a los amigos de Job. En el capítulo 42, verso 7, dice que Job le dijo a Elifaz temanita, le dijo, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Le dijo, bueno, ofrezcan 7 becerros, 7 carneros, y vayan a donde está Job a ofrecer sacrificio por ustedes. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros con afrenta, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dice la Biblia que fue Elifaz, Bilpaz, Sofar, versículo 9, verso capítulo 42, dice que ellos fueron a donde estaba Job, que Job oró por ellos y Dios aceptó la oración que hizo Job. Ciertamente, digo, Dios castiga cuando el hombre está haciendo algo malo, claro que sí, Dios lo castiga. Vamos a ver acá en el libro de Hebreos capítulo 12, por ejemplo, que ese mismo castigo es la evidencia del amor de Dios para con aquellos que aman. El malo se alegra por un momento, pero dice que será cortado en su maldad. Y vamos a ver muchas porciones bíblicas donde Dios ha establecido el juicio para aquellos que persisten en la maldad. Pero volviendo aquí a los amigos de Job, estamos viendo que Elifaz, por ejemplo, el temanita, comenzó a hablar de una experiencia espiritual. Bilbao se fue a la parte, si se quiere, legalista, tradicional. Un hombre que conocía dichos sabios, tenía muchos preceptos y conceptos de sabiduría, pero no por experiencia como tal, sino quizás aprendido estudiando. Estamos viendo el caso de Sofar, ¿verdad? Él hablaba como que estaba muy seguro, así como que él conocía a Dios más que todos los demás. Y sin embargo, cuando Job hablaba, querido amigo, no venían palabras contra Job. Y se levantó un joven llamado Eliú que terminó de ir reprendiendo a los ancianos, reprendió a Job, habló como que si fuera mejor que los demás. Que le decía a Job, sométete a Dios. Pero estamos viendo que él era, si se quiere, un juez más crítico que los otros. Ciertamente Dios hizo su aparición y las cosas comenzaron a cambiar. Job, querido amigo, Job le habla a ellos. Y en este momento ese mensaje nos llega a nosotros. Porque Job le dice a ellos, ustedes son unos fraguadores de mentira. O sea, jugar con la mentira, tratar de convertirlo en una verdad.
Job le dice, ustedes son unos médicos nulos, porque están tratando de curar a un hombre que anda en justicia. Acuérdense, como dice el capítulo 2, verso 3, dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es fácil? Emitir opinión cuando una persona está atravesando un momento difícil. Eso es muy fácil. Es muy fácil hablar de otro que está pasando un momento de tribulación sin analizar nuestras propias vidas, sin saber qué está aconteciendo realmente con esta persona. Y ahí se encontraba pues Job en medio de un momento difícil, de ruina material, de enfermedad física, pero fortalecido en el espíritu, con todas sus dudas, quizás confundido por qué esto le había acontecido respecto a Dios, pero jamás profería palabra en contra de Dios. En ningún momento profirió ningún concepto en contra de Dios. Por esta razón, querido amigo, es que estamos viendo pues a Job en un momento diciéndole a estas personas, Dios diciendo por un momento a nosotros en este tiempo, ojalá callaran por completo. Cállense. No hablen tanta sabiduría de hombre. No hablen tanta palabrería vana. No digan tanta cosa tratando de justificarse con lo que le acontece a otro. Job diciéndole aquí, cállense por completo, porque esto se le va a convertir en sabiduría. Dice la Biblia que aquel que quiera ser sabio entre nosotros, que se haga ignorante, cállate, silencio, no hables tanto, no hables tantas palabras infladas, no digas tantas cosas que ni siquiera tú mismo sabes lo que estás diciendo. Ahí estaba el cuadro perfecto. El hombre pasando la necesidad, pero el hombre manteniéndose en justicia. Ahí tenemos el cuadro del hombre siendo afrentado y el cuadro de aquellos que se acercan con sabiduría de este mundo, sabiduría humana, hablando de Dios como que le conocen, hablando de Dios como que están plenamente, íntimamente ligados a Él, con palabras infladas de filosofía, de sabiduría, pero equivocado. Dios hablando de múltiples formas, Dios tratando que el hombre entienda un mensaje claro, un mensaje sencillo. Job lo dijo ahí en el capítulo 33, verso 14 en adelante. Dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque tiene que discernirse espiritualmente. Una persona con una vida cargada de pecado, una persona con una vida llena de deseos mundanales constantemente, se le hace difícil entender el misterio de Dios. Un misterio que deja de ser misterio en el momento que la persona quiere cambiar. Mira, puede ser en sueño, en visión nocturna, cuando se adormecen en el lecho. Lo interesante, querido amigo, es que todas las personas en las noches, en las tardes, llega un momento donde comienzan a reflexionar y darse cuenta que están equivocados. Aunque quieran llevar una vida inflada, aunque quieran aparentar que están bien, aunque quieran justificarse delante de las amigas, de los amigos, de las personas, saben que están mal, que necesitan un cambio en sus vidas. Saben que están caminando hacia más perversión, más pecado, para al final de cuentas se les vienen los años encima y no han logrado nada, no han alcanzado nada. ¿Sabes por qué? Porque el camino es infructuoso, porque el camino es negativo, porque el camino es desagradable a Dios. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, dice la Biblia, Job 33:14. En una o en otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende, el hombre no entiende. ¿Cuál es la esperanza del que hubiera robado? Dímelo tú que estás escuchando. ¿Cuál es la esperanza del que lleva una vida de delincuencia?
Lamentablemente los hemos visto morir. ¿Cuál es la esperanza del que lleva una vida de pecado en las drogas? Lamentablemente ser traicionado, caer preso o también morir. ¿Cuál es la esperanza de una vida de sexualidad? La esperanza es de la muchacha de salir embarazada constantemente y el muchacho dejar hijos regados por todas partes. Niños que vienen a este mundo a sufrir, niños que vienen a ser maltratados. Porque una mujer, un hombre que no han crecido espiritualmente, se lanzan a la tarea del sexo, tienen hijos y después los maltratan. Quieren que los muchachos se comporten como adultos, cuando ni siquiera ellos mismos pueden comportarse como los adultos que son tampoco. Y por esta causa, lo dice aquí Job, ¿cuál es la esperanza del impío? Y el Job 27:8 dice, por mucho que hubiera robado, cuando Dios le quita la vida, ¿cuál es la esperanza? Dice que Dios oirá su clamor cuando la tribulación viniere sobre él. Dice que se dedicará en el omnipotente, la persona que está en maldad. A veces clama en el momento difícil, no porque quiere cambiar, sino porque quiere salir por un momento del problema para seguir haciendo lo malo. Y Dios conoce tanto esto que Él exhorta aquí en Job 27:10 cuando dice, esa persona que está en tribulación se va a deleitar en el omnipotente, va a invocar a Dios en todo tiempo. No, Dios lo sabe. Un problema del corazón, un problema de habladuría, un problema de altivez y sabiduría de este mundo, que quieren hacer nula la verdad de Dios. Y por eso Dios lo vuelve a decir allí en el capítulo 13, ojalá se callaran por completo, porque esto les sería sabiduría. Aprenderían en cuanto a la mano de Dios. No habría ni nada escondido respecto al conocimiento del omnipotente, porque en el silencio, en la humildad, en la humillación, Dios trata con la persona, hombre, mujer, niño, joven, quien quiera que sea. Dios trata y le enseña sabiduría, que Dios quiere que muchos aprendamos en esta noche. Amigo, este libro tan maravilloso, al final del capítulo 33, estamos hablando ya en sabiduría. Oh, bendito sea el Señor. Y dice que cuando la persona ora a Dios, estoy hablando de una oración, un hablar con Dios verdaderamente en el Espíritu. Cuando la persona ora a Dios, Job 33:26, Dios le amará, aleluya. Cuando la persona ora a Dios, Dios le va a amar y va a ver su rostro con júbilo. Le va a restaurar al hombre su justicia. Y la persona que quiera reconocer, que estoy leyendo aquí Job, capítulo 33, del 26 en adelante, dice que el que quiera rectificar, el que diga pequé, pervertí lo recto, dice que reconozca que no le ha aprovechado, Dios va a redimir su alma para que no pase al sepulcro, a la condenación, y su vida se verá en luz. He aquí verso 29, que todas estas cosas hace Dios. ¿Cuántas veces? 2 y 3 veces con el hombre. Dijo Ezequiel que todas las maldades del hombre pecador no le serán impedimento para salvarse el día que se arrepintiese. Por eso dice aquí, Job 33:29, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Aleluya. ¿Quieres que te diga algo, querido amigo? Si hay una respuesta. ¿Quieres que te diga algo? Si hay una opinión. Pero la opinión, la maravillosa, la solución la vamos a encontrar en la Biblia. No con la sabiduría de los hombres, sino con la sabiduría de Dios. Y es por eso el apóstol Pablo
Cuando hablaban de sabiduría, él era enfático al explicar acerca de la sabiduría de los hombres. Una sabiduría que no era como realmente Dios la quería para el hombre. Una sabiduría no como realmente Dios la estableció. El hombre se llenó de una sabiduría que se le convirtió en una sabiduría diabólica, una sabiduría animal, una sabiduría que lo ha llevado a destrucción. El hombre ha utilizado la sabiduría para construir armamento. El hombre ha utilizado la sabiduría para procesar las plantas de la naturaleza y convertirlas en droga. El hombre utiliza la sabiduría para armar y tejer trampas y mentiras. Y de esta manera, querido amigo, ver que la sabiduría, como Dios lo dijo, está loca. La sabiduría del mundo ha enloquecido. Y es por eso que Dios no conoció al mundo mediante la sabiduría del hombre, sino que Dios le agradó salvar a los creyentes, pero es por la locura de la predicación. Cuando nos llaman, que parecemos locos, que no nos cansamos de gritar, que no nos cansamos de hablar. Esta palabra que te parece locura, esta palabra que quizás tortura la mente, el corazón de muchos, es la palabra que se convierte en salvación para tu vida. Esa palabra que constantemente te martilla el pecado para detenerte del consumo de droga. Esa palabra que te martilla en la mente, el corazón, para detenerte cuando vas caminando a entregarte un sexo prematuro. Esta palabra que te detiene cuando vas caminando a cometer delincuencia o adulterio, cualquier tipo de maldad. Una palabra que te previene, una palabra que te exhorta, una palabra que te brinda la oportunidad de que las cosas cambien. Calla, que Dios quiere hablarte. Calla, que Dios quiere hablarte. Y como dice el versículo 33, calla, dice Dios, y te enseñaré sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, sino la propia sabiduría, la sabiduría de Dios, querido amigo. La sabiduría única, una sabiduría que la necesitamos. Una sabiduría que, si te pones a analizar, como dice Santiago 15, una sabiduría que desciende de lo alto, no como la que vemos en esta tierra, una sabiduría terrenal, animal y diabólica, una sabiduría llena de celo y contención, con perturbación y con toda obra perversa. Pero la sabiduría de Dios, querido amigo, una sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una sabiduría que se siembra con fruto de justicia en paz para aquellos que hacen la paz, sin incertidumbre y sin hipocresía. Una sabiduría única y especial. El amigo, el Señor te dice, cállate, cállate por completo, que te quiero enseñar sabiduría. Ese es el Dios que estoy predicando. La mejor sabiduría está en la Biblia. Dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La luz de la palabra de Dios, querido amigo, esta noche para ti. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamando estamos, Dios mío, para que te glorifiques una vez más esta noche, y que muchos, Señor amado, puedan tener su corazón abierto esperando este momento maravilloso en que pueden abrir su boca para pedirte perdón y entregarse a ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo a Satanás. En el nombre de Cristo Jesús reprendo todo espíritu inmundo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y todo lo que quiera perturbar la paz y la comunión lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor soberano y eterno, obra
de manera especial para que podamos permanecer bajo tu gracia y bajo tu bendición. Una vez más, glorifícate para que nunca falte tu gracia y de tus bendiciones. En todo aquel que quiera aceptar tu palabra y reconocer que sí, hemos pecado, pero que en Cristo Jesús hay perdón de los pecados y vida eterna. Amén. Y por siempre. Amén. Aleluya. Y si hay alguien por allí que quiere entregarle su vida a Cristo, solamente habla con él y dile: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, perdona. Dame una oportunidad de empezar de nuevo, borra mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Díselo, sin pena, sin prejuicios, y el Señor, que todo lo conoce, irá a lo profundo de tu corazón, verá la sinceridad con la cual estás dirigiéndote a Él, y Él oirá tu oración y perdonará tus pecados. Aleluya. Que Dios te bendiga. Amén.